muy buenas y bienvenidos a Madridismo al Día. Victoria contundente del Real Madrid, 1-4 frente al Granada, en un encuentro muy serio de este Real Madrid post-ventana de selecciones, con la complejidad que suele tener jugar tras estos compromisos internacionales. El equipo ha dado muy buena cara, de hecho, ha sido netamente superior al conjunto nazarí durante el 90% del partido. Básicamente solo hemos tenido unos pequeños problemas del minuto 35 al 45 de la primera parte, cuando ellos marcaron el gol tras el 0-2, el gol de Luis Suárez, que golpeó en Nacho con esa mala fortuna. Pero realmente hemos tenido bajo control prácticamente todas las situaciones de partido a nivel defensivo y ofensivo. A nivel de medio del campo, la CMK ha dominado. Modric, Kroos, gran partido. Casemiro también sosteniendo, aun fallando algún pase fácil. Realmente su trabajo y su labor de posicionamiento ha sido muy buena. De hecho, ha dejado un gran pase a Ferland Mendy en el gol final del Real Madrid, y dejando grandes detalles, como digo, Modric y Kroos, que están cogiendo un muy buen estado de forma. Y al final, como siempre os digo, el corazón de cualquier equipo de fútbol es el centro del campo. Y cuando estos tres tíos están bien, pues lógicamente lo notamos. Arriba, Vinicius, es verdad, falló en el control que luego generó el gol del Granada para acercarse, pero casi todo pues lo hizo bastante bien. Le faltó un poquito de mordiente y de acierto a la hora de las precisiones de los golpeos. También en la segunda parte una muy clara que le deja Karim Benzema, pero marca gol y ya es que su sola participación genera un peligro bestial al conjunto rival. No ha tenido el partido con más tino con su pie derecho, pero aún así le da para ser uno de los mejores del encuentro. Quiero poner en valor también a nivel individual el partido de Marco Asensio, que era una de las grandes novedades, junto a Nacho Fernández, la gran novedad en el 11, y la verdad es que el Balear ha marcado gol importante, el primero, y además ha sido un tipo que ha colaborado mucho en las conducciones, en los desbordes y en el juego de espaldas del Granada, ¿no? Así, de hecho, como digo, llegó el gol de Marco Asensio. Entonces, ha estado activo, dejando detalle de su calidad, y eso le pido a Marco Asensio, que incluso pudo marcar otro tanto más. Es decir, participación y creerse importante dentro de la línea de argumentación del partido a nivel ofensivo del Real Madrid. Defensivamente, la verdad es que todos estuvieron sólidos, pero el partido de Mendy fue mayúsculo, al margen del gol, que fue una anécdota, porque luego también ellos, por la expulsión de Monsu, se quedan con uno menos cuando el partido ya está finiquitado, pero realmente el partido defensivamente de Mendy, de llegadas y con el pie, ha sido muy bueno, haciendo de la banda izquierda un carril muy productivo. Así que gran partido del francés, que cogiendo forma es uno de los mejores laterales izquierdos del mundo, y defensivamente es una auténtica línea de seguridad y de garantía que tiene Carlo Ancelotti. Álava en la misma línea también, Nacho también bien, Carvajal también bien. Es decir, que la nota general del equipo ha sido realmente muy, pero que muy positiva. Hemos marcado 4 goles al Granada, pudimos haber marcado 3 o 4 más. Yo, más allá de que pudimos meter 7 u 8 goles, me quedo con la sensación de que el grupo está bien, terminó bien previo paso del encuentro de los partidos de selecciones, más allá de los momentos de peligro del Rayo, terminó bien, y ha empezado otra vez después con muy buenas sensaciones. Benzema, que lo he dejado para el final porque quizás no haya tenido su mejor partido a nivel completo, no ha marcado gol Karim Benzema, pero de igual manera, aunque no haya marcado gol, ha estado muy participativo en lo que es la última instancia de la parte creativa del Real Madrid, dejando buenos pases entre líneas, buenas combinaciones. Y luego, pues eso, que sí que tuvo alguna situación que no definió ante Maximiliano, pero bueno, no ha sido un partido notable ni sobresaliente, pero ha sido un buen partido, igualmente, de Karim Benzema. A partir del 70, Carlo Ancelotti dio minutos a jugadores como Eduardo Camavinga, como Rodrigo Goes, que le hicieron un penalti, pero salió el balón anteriormente, dejando también el brasileño muy buenos detalles. Camavinga, Isco, Jovic, hasta Vallejo tuvo y dispuso de minutos. En definitiva, partido realmente plácido, pero porque realmente hicimos las cosas bien ante uno, es verdad, de los peores equipos como local, pero que venía haciendo las cosas bastante bien en los últimos partidos el Granada, obteniendo 8 de 12 puntos posibles. Así que pongamos en valor el partido del Real Madrid, también más allá de que luego se quedaran con uno menos, ya el partido lo había certificado el Real Madrid durante la segunda parte, y lo dicho, pudimos marcar más goles, no pudo ser así. Toca recuperar piernas para el partido en Tiraspol ante el Sheriff, a intentar seguir con estas buenas sensaciones, con este Kroos, con este Casemiro, con este Modric, e ir metiendo intervinientes nuevos como Asensio, como Nacho, dentro de lo que es la estructura del once titular. Así que un partido para mí de notable alto de este Real Madrid, que dejó muchísimos
destellos de calidad en la fase de 3/4, en la parte final, y creo y materializó muchas situaciones, pero pudo haber marcado más. Así que me gustaría, chicos, leer vuestros comentarios respecto al partido, sensaciones que os ha transmitido este Real Madrid, pero a mí la verdad me ha convencido este partido en muchísimos aspectos, en muchísimos tonos, a nivel de creación, de presión también de bloque, a nivel de definición, de pases, de movilidad, de físico, en fin, me ha gustado mucho este Real Madrid hoy.